Hola mis queridas, ¿todo bien con ustedes? Yo soy la pastora Luciana Diani y en el video de hoy yo voy a hablarte al respecto de la promiscuidad sexual, que es una estrategia que Satanás usa contra los hijos de Dios. Satanás usa esta estrategia contra los hijos de Dios desde el primordio de la tierra, porque él sabe que cuando dos personas se relacionan sexualmente, estas personas quedan presas con lazos de alma y también existe transferencia de demonios de una persona para otra. Preservativo previne contra enfermedades sexualmente transmissíveis, previne embarazos indeseados, pero não impide que demônios passem de uno a outro. Eu quero falar-te a respeito de dois exemplos bíblicos de dois grandes líderes que foram acometidos por este pecado de la promiscuidade sexual. El primer ejemplo es respecto al rey Salomón. El rey Salomón fue el hombre más próspero y más sabio que existió en Israel. El Señor apareció a Salomón 2 veces y Salomón empezó su reinado muy bien, pero a causa de su debilidad, y Satanás sabía cuál era su debilidad, que era exactamente esta cuestión de la promiscuidad sexual, se relacionó con muchas mujeres y acabó por hacer lo que era malo delante del Señor. Él se relacionó con mujeres fuera del pueblo de Israel y eso fue contaminando el rey Salomón. Hizo con que él se volviera ciego espiritualmente, porque la promiscuidad hace eso. La promiscuidad deja a las personas ciegas espiritualmente. Ellas van perdiendo el discernimiento espiritual y el final de su vida ha sido la de un hombre idólatra adorando otros dioses. Yo voy a leer para ustedes 2 versículos que están en 1 Reyes 11, 1 y 2. Después en su casa usted puede leer del 1 al 12 y puede leer toda la trayectoria del rey Salomón. Dice así: pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os allegaréis a ellas, ni ellas se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Como dije anteriormente, queridas, un hombre que tuvo la sabiduría que Salomón tuvo, que tuvo la riqueza que Salomón tuvo, fue Salomón quien construyó el templo del Señor. Hizo muchas cosas en el periodo de su reinado, pero infelizmente terminó de forma degradante a causa de la promiscuidad sexual. Yo quiero leer para ustedes un versículo que está en Gálatas 5, 19 y 21, que dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, hechicerias, enemistades, pleitos, celos, iras, contendas, dissensiones, herejías, envidias, homicídios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Queridas, no existe
palavras desnecessárias ni letras inútiles en la palabra del Señor. Si el Señor advierte esos pecados, es porque nosotros debemos tener cuidado, porque Satanás viene a oponerse, viene a destruir todo aquello que hace parte del plan de Dios. Entonces, nuestra vida tiene que ser una vida de rectitud, nuestra vida tiene que ser una vida pautada en la palabra de Dios y principalmente que tengamos un tiempo de calidad con el Señor y hacernos un análisis, hacernos todos los días un rayo X de nuestra vida y preguntar al Espíritu Santo si existe algo dentro de nosotros que precisamos arrepentirnos, que precisamos confesar algún pecado. Esto es imprescindible para que tú y yo continuemos en el centro de la voluntad del Señor. Yo voy a hablarte al respecto del segundo ejemplo, que es el ejemplo de Sansón. Yo voy a contar la historia de Sansón bien resumida, pero después yo quiero que leas en tu casa toda la historia de Sansón, que está en Primera de Reyes, capítulos 13 al 16. Sansón foi enredrado com um propósito muito definido. Sansón foi enredrado para libertar o pueblo de Israel del poder de los filisteus. Pues hacía 40 anos que os filisteus dominavam sobre Israel. E Sansón era nazareno, ou seja, não poderia ser passado navaja em la cabeça de Sansón. E Sansón também foi juez e juzgou Israel durante 20 anos. Sansão hizo grandes coisas a favor de Israel e contra os filisteus. Era vitorioso contra os inimigos de Israel e a força que Sansão tinha era algo que incomodava e que provocava muito interesse em los filisteus, porque a força que Sansão tinha não era uma força natural, era uma força sobrenatural. Mas Sansão também tinha um ponto débil. E o inimigo, como ele nos sonda, ele anda a nosso redor, buscando uma brecha para tragar-nos. Isso significa que ele nos vigila e isso hace com que ele sepa quais são nossos pontos débiles. Eu vou ler para vocês um texto que está em Jueces 16. Eu vou ler o versículo 1, o 4 e o 5. Foi Sansão a Gaza e viu aí a uma mulher ramera e se chegou a ella. En el versículo 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Queridas, la propuesta que los filisteos, que los príncipes de aquella tierra hicieron a Dalila, era una propuesta irrecusable. Dalila iba a ganar mucho dinero para descobrir de dónde venía la fuerza de Sansón. Y Sansón empezó a relacionarse con Dalila. En las primeras 3 veces, Sansón no reveló de dónde venía su fuerza. Pero en la 4ª vez, Dalila importunó tanto Sansón, hizo juego de seducción, hizo juego emocional, hasta que Sansón terminó por revelar su secreto. Él reveló que por su cabeza no podría
passar navaja, ou seja, seu cabelo não poderia ser cortado. E mientras Sansão dormia ao lado de Dalila, os príncipes de los filisteus entraram e cortaram o pelo de Sansão. E o Espírito Santo de Deus, que já estava afastando-se da vida de Sansão, se foi completamente. E depois disto, Sansão foi capturado e foi levado ao cautiverio de los filisteus. A palavra de Deus disse em 1 Coríntios 10:12: assim que el que pensa estar firme, mire que não caiga. Quando nós estamos firmes na presença do Senhor, pero quando temos um chamado e quando nós estamos principalmente exercendo este chamado, nós precisamos estar cada vez mais vigilantes, porque Satanás não desiste de derribar um líder, um libertador, um pastor que tem um grande chamado para evangelizar milhões de pessoas. Mas quando nós vacilamos, ele não perde tempo. Eu vou ler outro versículo para vocês, que está em 1 Coríntios 6:18, que diz assim: huid de la fornicación. Qualquer outro pecado que o homem cometa está fora do corpo, mas el que fornica contra su próprio corpo peca. Nosso corpo foi criado por Deus com o objetivo de ser templo do Espírito Santo. E quando acontece a promiscuidade sexual, é um pecado cometido contra o próprio corpo. E o Espírito Santo vai desvanecendo hasta que se marcha completamente. É por isso que as pessoas quedam ciegas espiritualmente e perdem completamente o discernimento espiritual. Então, queridas, que nós podamos manter-nos firmes e íntegras em la presença do Senhor e principalmente em santidade, porque a santidade é o antídoto contra as trampas, contra os cepos de Satanás para nossas vidas. Espero que vocês hayan sido muito bendecidas com este vídeo. Um beijo no coração e hasta o meu próximo vídeo.